Momentos como ahora, de gran incertidumbre, son una gran oportunidad para invertir, pero no todo el mundo lo va a hacer. En este vídeo te voy a compartir 3 claves para que entiendas que ahora es el momento de invertir. Además, les voy a acompañar de ejemplos de cómo estoy actuando yo en esta situación y también te voy a contar el paso a paso de lo que deberías hacer para despreocuparte, o mejor dicho, ocuparte anticipadamente de los problemas que puedan haber. Súper importante, la gente tiene miedo. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que negociar más el precio, hay que conseguir mejores condiciones. Y eso da igual de qué activo hablemos. En la bolsa espera que la gente tenga pánico para que bajen las acciones y poder comprar a un nivel bueno. Al nivel más bajo de todos, seguramente no conseguirás entrar a ese punto porque es muy difícil acertar ese punto, pero como mínimo con un nivel de descuento lo suficientemente grande para que tengas la garantía, la seguridad, el margen suficiente de seguridad para decir he hecho una buena compra. Con la inversión inmobiliaria, más de lo mismo. Y aquí sí que puedes negociar el precio de los inmuebles. Eso ocurre cada día. Hay viviendas que se venden un tercero a un precio y el tercero B a otro precio. Pisos idénticos, pisos clonados. Al final, ¿qué cambia una cosa u otra? La negociación. Personas que no solo han ido a comprar un inmueble, han ido a hacer negocio, a hacer inversión con ese inmueble. Y sé que eso de hacer negocios e inversiones con inmuebles a veces suena mal, pero es que todo el mundo lo puede hacer si quiere, si tiene las habilidades para ello. Con lo cual, no desaproveches esta oportunidad para que con este miedo que se respira, pues tú puedas comprar de la mejor manera posible. ¿Cómo puedes negociar? Pues de muchas maneras, pero yo lo que te sugiero es que lo hagas en base a las deficiencias o problemas que tenga un inmueble. Voy a descontar el precio en base a cómo de bien o mal está el inmueble, puedes contar más o menos. Pero sobre todo, que lo hagas en base a unos números. Que entiendas cuánto puede costar esa vivienda si simplemente la arreglas, cuánto puede costar en el mercado. Y que entiendas, si lo vas a alquilar, por cuánto se puede alquilar. Y en función de esto y de la rentabilidad que la quieras sacar, que hagas unos números para entender que hay unos costes de una compra, que hay una reforma que tienes que hacer y que luego qué rentabilidad le puedes sacar en base a esta inversión total que has hecho en esa vivienda. La segunda clave, es muy importante que veas diferentes escenarios. En momentos de crisis, el futuro se ve todavía más incierto, con lo cual el hecho de tener diferentes posibilidades a la hora de vender un activo o a la hora de alquilar un activo será más necesario que nunca. Yo explico siempre a mis alumnos que siempre tienen que tener un escenario mínimo de venta, de recupero la inversión, gano algo y ya está. Un escenario medio, que es el escenario que queremos conseguir, y un escenario máximo que si salen las cosas bien puedo llegar hasta ahí. A veces podemos incluso superar el escenario máximo y a veces podemos incluso terminar alquilando o vendiendo un activo incluso por debajo del escenario mínimo. Pero tenemos un rango suficientemente amplio para ver si esa horquilla de posibilidades de escenarios es algo que nos encaja o no nos encaja. Si no nos encaja, entonces lo que hacemos es negociar el precio para conseguirlo. ¿Que no lo conseguimos? Un no rotundo, no me encaja esta inversión, ya por otra inversión. Y quizá me preguntes, oye, muy bien, pero ¿cómo ves los diferentes escenarios? Básicamente lo veo comparando inmuebles similares a la hora de alquilar o a la hora de vender. Y de eso me sirven los portales, evidentemente ejecutando un índice corrector, porque lo que vemos en los portales es a cuánto se quiere vender una vivienda, pero lo que no vemos en los portales es a cuánto se vende realmente esa vivienda. Sí que es verdad que hay a veces algo de información, que tampoco es perfecta, de los precios de compra-venta reales, pero en cualquier caso mi sugerencia es que cojas los datos de los portales y les apliques un índice correcto. Bajes un 10, un 15, un 20% dependiendo de la zona, ¿vale? También lo que te sugiero es que contrastes con gente que está trabajando en esa zona. Las inmobiliarias de confianza a mí me sirven mucho para establecer qué precios. No solo una inmobiliaria, sino varias y ver cuánto creen que puede costar un inmueble. A veces verás que hay mucha disparidad entre inmobiliarias y aquí también hay que aplicar ese sentido común de decir, oye, ¿quién me genera más confianza? ¿De quién me fío más? Y también aplicar los testigos reales de venta. No es lo mismo que una inmobiliaria te diga, ah, sí, por esa zona 230.000 el piso. Que te diga, mira, yo vendí hace 3 semanas un piso en esa misma calle, en la finca de al lado, y lo vendí por 205.000 euros.
evidentemente esos son datos mucho más fiables. Con lo cual, con todo esto te vas haciendo una composición de cuánto se puede vender una vivienda. Y lo mismo a la hora de alquilarlo. Pero es cierto que a la hora de alquilarlo, los datos que reflejan los portales son bastante similares a los datos de la realidad, porque generalmente no hay tanta negociación en el precio de un alquiler. Sin embargo, cuando vas a entregar, cuando vas a comprar decenas de miles de euros o en muchos casos centenares de miles de euros en la compra de una vivienda, pues se presta más esa negociación. Nunca estamos exentos de problemas en una inversión. Por eso en momentos de incertidumbre tenemos que buscar planes B, planes alternativos. Dicho de otra manera, ¿qué haremos si las cosas no salen según lo previsto? Porque está genial y es muy necesario tener nuestro business plan, tener nuestro Excel, hacer el análisis, hacer un roadmap de cómo haremos las cosas y demás, pero es verdad, en el camino hay imprevistos. Siempre digo que tenemos que buscar los mínimos problemas, pero al final los problemas van llegando, con lo cual tenemos que tener planes alternativos. Fíjate, si tú quieres comprar una vivienda, por ejemplo, para reformarla, para venderla, y por lo que sea no se vende el precio que querías o no se vende esa vivienda, ¿qué puedes hacer, no? Es una pregunta que me hacen mucho y creo que es importante entender la fuerza del plan B. Pues por ejemplo, puedes alquilar durante un tiempo para sacar una rentabilidad que cuando el mercado, que lo hace con el tiempo, va subiendo de valor, pues que lo puedas alquilar. Evidentemente hay momentos de muchísimo boom inmobiliario, los años pico de los años 2005, 2006, 2007, y hay algunas zonas que hay viviendas que todavía no han llegado al valor de ese momento, con lo cual siempre, y siempre lo digo, las inversiones pueden tener riesgo, pero en la mayor parte de escenarios, simplemente alquilando la vivienda, en una serie de años habrás recuperado el valor de la compra y luego cuando lo vendas podrás sacar un beneficio. ¿No será la inversión soñada? No, estamos hablando del plan B. Y si tú directamente quieres comprar para alquilar y por lo que sea no encuentras un inquilino, no encuentras el precio que querías y demás, ¿qué puedes hacer? Pues puedes optar por otros modelos que dan más rentabilidad, como por ejemplo el alquiler por habitaciones. Así que esa modalidad te permitirá conseguir más rentabilidad, pero por contra te requerirá una gestión un poco más importante. Si no has oído hablar nunca del alquiler por habitaciones, es algo que está en boom, es algo de que es lo que se habla muchísimo y por suerte tengo una guía donde te explico cómo puedes aplicar el alquiler por habitaciones, incluso más, si tienes poco dinero, cómo puedes alquilar una vivienda y realquilarla por habitaciones. Te la dejaré por aquí también para que la descargues, es totalmente gratis, así que por ahí te la dejo. Y cuando digo hablar de plan B, no digo solo de pensar en la estrategia, sino también pensar en los inconvenientes que pueden ir saliendo y cómo los vamos a resolver. Te animo a que hagas un listado de los inconvenientes que pueden salir de una inversión y que busques, incluso antes de invertir, posibles alternativas a esos inconvenientes. Evidentemente, aquí estamos para hacer negocios inmobiliarios, con lo cual tendrás que buscar que ese precio te compense. Pero si ese precio no te está compensando, puedes hacer cosas como por ejemplo mejorar la vivienda. Esa vivienda no se está vendiendo. ¿Por qué? Porque en la zona es muy difícil aparcar. Y si compras una plaza de garaje, la pones, aunque no sea en el mismo edificio, la pones junto a la vivienda, lo vendes junto y ya vendes ese inmueble con la plaza de garaje y entonces ya tienes esa solución. Pues una opción. No se vende porque en esa zona hay viviendas de mucho lujo y mi reforma no queda de mucho lujo. Y si introduces un elemento de lujo en la vivienda, como por ejemplo un mobiliario muy bonito, incluso poniendo un jacuzzi, a quien le pueda gustar esto, y esto hace que se diferencie la vivienda y la gente no la vea como una vivienda que está bien, sino que la vean como la vivienda, wow, qué chula, espectacular, qué bonita que ha quedado. Nosotros, algunos pisos que vendemos, los amoblamos para el efecto de, me puedo quedar y a vivir hoy esta noche. Entonces eso al final es un factor que termina vendiendo y termina vendiendo mucho. Pero es que todo pueden ser problemas y son oportunidades. Hay gente que también piensa en el tema de los impagos. ¿Y si el inquilino no me paga? Pues hay seguros específicos para asegurar esto, que en caso que el inquilino no te pague, pues vas a percibir al final un dinero que te pagará la compañía aseguradora por todo el tiempo que hayas tenido el piso sin cobrar esas rentas. Evidentemente hay una serie de detalles en estos contratos que hay que analizar y no entraremos hoy en esto, pero básicamente son contratos de pues que lo cobras al final, por ejemplo, o que lo cobras pero los primeros 3 meses tienes como la típica franquicia que te hacen los seguros, los primeros 3 meses no los cobras y a partir de ahí lo cobras, lo que sea, según el contrato que firmes y evidentemente como más prima pagues el seguro, pues más cubierto estarás en esa inversión. También puedes pedir algo que mucha gente no hace, pero hay gente que está dispuesta a hacerla, como por ejemplo decirle a un inquilino, mira, te alquilo la vivienda, será este precio así, 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 pero me ingresas un año por adelantado el alquiler.
tienes la tranquilidad de ya tener un año de alquiler cobrado. Le puedes hacer también seguro de impago, pero tienes la tranquilidad de tener un año cobrado. Te da la solvencia que esa persona tiene, los ahorros suficientes como para pagar un año de alquiler. Además, si he hecho un filtrado financiero de esa persona, pues probablemente tenga sentido para darte más tranquilidad. Y evidentemente es muy importante que controles quién pones dentro de tu vivienda, a quién alquilas tu vivienda. Con lo cual, hacer un filtro creo que es algo fundamental que tienes que tener en cuenta. Filtrar las personas que van a vivir en esta vivienda. No simplemente, ¡buah, la inmobiliaria ya me lo lleva! Te lo puede llevar, pero pásate el filtro financiero, cómo ves estas personas, poder conocerlas, qué feeling te generan antes de alquilar tu propiedad, que cuesta, en el mejor de los casos, decenas de miles de euros, generalmente centenares de miles de euros, pues a una persona que luego puedas tener problemas con ella. Otras personas le temen, por ejemplo, a las reformas, le temen mucho a la parte de las reformas. Pues pide diferentes presupuestos, cierra un contrato bien redactado y en ese contrato que quede claro que no puede haber imprevistos o no puede haber más de tanto de imprevistos, cierra un plazo de ejecución con penalizaciones si nos atrasamos más de tanto tiempo en la entrega. Con lo cual todo esto lo puedes controlar. Además puedes tener un plan B de alguna persona que, oye, en caso de que no se termine en tiempo, pues tengo un plan B de otra empresa que lo puede terminar y el porcentaje de final de obra que se paga cuando se revisa, que no le he pagado a la primera empresa de reformas, se lo puedes pagar a la segunda empresa de reformas. Es una cosa que puedes trabajar, decir, oye, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? No está al punto de tener una paranoia de todo salga mal, pero está al punto de entender que todos los pequeños problemas nos van a dificultar el camino, pero al final todos tienen solución. También tenemos la parte de mantenimiento. Tengo la vivienda alquilada y se ha roto la nevera. Bueno, pues es algo previsible que cada cierto tiempo las neveras se rompen. Es algo previsible que cada cierto tiempo las lavadoras se rompen. Entonces, si alquilas esa vivienda con electrodomésticos, que es algo bastante habitual en muchas zonas, pues tendrás que tener en el Excel contemplado una porcentaje, que una partida cada año de los ingresos tiene que ir a reponer y a mejorar o a mantener esa vivienda. Ten en cuenta también que los electrodomésticos, por ejemplo, tienen una garantía, con lo cual, tanto si los compras tú, como sobre todo si en la reforma te los ponen los industriales, la empresa de reformas, pide los papelitos de la garantía, ten a buen recaudo esos documentos, guárdalos por si te hacen falta. Con lo cual tienes unos años garantizado que ese electrodoméstico no te va a fallar y si te falla se encargarán de repararlo y a partir de ahí, pues sí, cada cierto tiempo tendrás que ir reponiendo o manteniendo ese inmueble. Al final, fíjate, lo que te digo es que te anticipes a los problemas, que veas un plan de cómo los puedes mejorar, porque así es como vas dando pasos y pasos y pasos y cada vez eres mejor invirtiendo. Puede que con este vídeo todavía creas que 2023 es un mal año para invertir. Te pregunto una cosa, ¿crees que 2012 era un buen año para invertir? Seguramente no. Es cuando yo empecé a invertir. Es cuando tuve la oportunidad de comprar edificios con capital de inversores extranjeros para reformarlos y venderlos. Eso me dio muchísimos conocimientos sobre cómo funciona el mundo de la inversión inmobiliaria, me dio muchos conocimientos desde dentro de cómo hacer las cosas y muchos aprendizajes que se aprenden en el día a día. Con dinero todo se arregla, el reto es arreglarlo con el mínimo dinero posible. Por eso, si lo anticipas, serás más ágil arreglando ese tipo de situaciones. Así que sígueme, comparte estos vídeos si crees que a más personas les puede interesar y que más personas pueden aprender todo ello.